Una vez más les agradecemos que estén aquí en este día, hoy, un martes, vamos variando el día, así que les agradecemos que estén presentes siempre en este ciclo que hemos dado en llamar Más Platón y menos Twitter, en nuestro tercer encuentro. En este caso hablando de un tema que no lo vamos a agotar acá, por supuesto, que es el amor. No se agota acá, no se va a terminar, por supuesto, pero vamos a tratar de pensar juntos, de conversar, de charlar algunas de las ideas de la filosofía. Obviamente, como decimos siempre, se hace un recorte y el recorte, por supuesto, es arbitrario, es lo que uno quiere traer en este momento a, a conversar con todos, siempre teniendo en cuenta que la filosofía no da respuestas, o en todo caso tiene muchas, eh, y teniendo en cuenta que lo que yo opino no importa. Lo más importante es pensar entre todos y pensar juntos. Antes que comencemos, quiero hacer una aclaración. En esta charla no vamos a desentrañar si está bien o mal la monogamia. O sea que para posibles estafados luego de esta charla, estamos avisando con tiempo que no vamos a hablar sobre eso. O sea que vamos a hablar de otras cosas que son un tanto más profundas y no por ahí cosas que siempre cuando tocamos este tema siempre salimos para el mismo lugar y siempre terminamos en esos lugares comunes. Entonces la idea hoy es discutir más en profundidad qué es lo que nos lleva o hacia dónde nos lleva esta idea que es el amor. Hoy les voy a compartir, voy a leer cosas muy breves, 2 o 3 renglones, o sea que no es mucho, de 3 o 4 ideas de diversos filósofos para que después nosotros podamos, tanto en lo que yo vaya a comentar, como sobre todo en el intercambio con ustedes, ahí se pueda dar la gran riqueza de este encuentro, que no se agota en el que está acá, sino que justamente lo importante es el intercambio. Y para empezar, les voy a leer una frase de la filósofa Simone de Beauvoir, muy conocida, ya fallecida, pero filósofa determinada dentro de estos cánones o de estos catálogos de la historia de la filosofía, como una filósofa contemporánea, que todo el mundo la conoce, pero que ha logrado una cierta notoriedad, una cierta difusión más allá de los ámbitos de la filosofía, a partir de que cierto sector del feminismo la toma como alguien importante, ¿no? Como una figura que hizo para su momento, para la Francia de posguerra sobre todo, ¿no? Segunda Guerra Mundial, hizo cosas que no estaban pensadas para las mujeres, ¿no? Y desde ese punto, más allá del famoso libro Su segundo sexo, La mujer rota y un montón de obras, hay algo que dice que quisiera compartir con ustedes. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Y otra cosa que dice que tiene que ver con esto, la palabra amor no tiene el mismo sentido para ambos sexos. Entonces, esta primera idea, ¿no? Que es bastante polémica, porque uno podría decir, bueno, ¿a qué se refiere esta filósofa cuando dice, cuando la mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza? Esto a nosotros nos puede sonar, estamos diciendo que es una filósofa que es tomada por la corriente feminista, por ende lo que dice acerca del amor nos tiene que de alguna manera representar algo crítico y no algo como se dice comúnmente cuando se utiliza esta frase en muchos ámbitos y se la lleva hacia el sentido común, como que la autora, la filósofa está diciendo que la mujer ama mal. Para nada, justamente todo lo contrario. Lo que nos quiere decir con esta idea, piensen que estamos hablando de una mujer que post Segunda Guerra Mundial
decide dejar todo lo que tenía su familia planeado para ella, que era la familia tradicional y, por supuesto, tener hijos, lo deja para siempre y se embarca en otro tipo de situaciones, como por ejemplo ser una mujer que escribe, cosa que si bien ya era común para el siglo XX que la mujer escribiera, era algo que no era aceptado del todo socialmente, y sobre todo no era aceptado para nada por los hombres que las mujeres se dedicaran a escribir, y menos que se dedicaran a filosofar, es decir, que se dedicaran a reflexionar. Entonces, esta autora que lamentablemente, diría yo, se la conoce como la mujer de o la novia de Jean-Paul Sartre, que era un filósofo francés también muy famoso, a partir de que la toma el movimiento feminista y a partir de que la toman otros autores, otros filósofos y filósofas, entendiendo que las mujeres han sido siempre ocultadas en la historia de la filosofía, como si no existieran, es que toma un valor esta filosofía y bueno, hay una reedición de sus libros y sobre todo esto, ¿no? Que el feminismo la toma como una bandera, no como una bandera política, sino como una bandera filosófica, como fundamento, como alguien que puede darle al movimiento feminista, o al menos a cierta parte del movimiento feminista, ya vamos a ver por qué, otro tipo de aportes para la discusión, ¿no? Porque de hecho, Simone de Beauvoir plantea la igualdad de los sexos, no plantea, tal vez como otras posturas más radicalizadas, que el hombre y la mujer no tienen nada que ver y no pueden llegar a nada juntos, ¿no? Y esto no solamente en el ámbito del amor más cercano, del amor de pareja, sino del amor en general, ¿no? Entonces, esto es muy importante, tener en cuenta cómo para llegar a esa igualdad de la que habla en esta frase, con la que podemos sintetizar, aunque sea arbitrariamente, toda la obra de Simone de Beauvoir, ¿cómo llega? Nos podríamos preguntar, ¿cómo llega la mujer entonces a amar como el hombre? ¿No? O dicho de otra manera, para que la mujer pueda llegar a amar sin que sea un peligro mortal, cosa que hoy lo es, ¿no? O por lo menos eh, por eso el movimiento feminista toma esta filosofía de Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces la idea es pensar, ¿qué significa amar como un hombre o qué significa amar como una mujer? ¿Qué es esto de debilidad y fortaleza si nosotros seguimos pensando en que en esos términos, ¿no? Fortaleza, debilidad. Bueno, ¿quién la tiene? ¿La mujer o el hombre? ¿Es correcto, nos sirve pensar en que cualquiera de ambos sexos son débiles o son fuertes frente al otro? Generalmente, lo que ha llegado hasta nosotros es justamente que el sexo débil se lo representa en la mujer y el sexo fuerte se lo representa en el hombre. Al menos esto es lo que nos ha llegado como cultura, que dentro de estas filosofías nosotros podemos llamar patriarcal, machista y un montón de otras cosas más, ¿no? Entonces, esta es una primera idea, ¿no? Esta filósofa, mujer, mediados del siglo XX, nos propone la igualdad de sexos en el amor en general, no solamente, vuelvo a repetir, en lo que tiene que ver con una pareja. En cualquier intervención o intercambio de hombre-mujer es que nos plantea esto. Esto de decir, bueno, ¿cómo hacemos iguales las relaciones? Que de hecho no se dan, o que no se dan de hecho, en realidad, ¿no? Porque lo vemos en todos los ámbitos, no hace falta remontarnos ni siquiera a la segunda mitad del siglo XX, porque lo vemos hoy, ¿no? Ciertas diferencias que se dan de hecho, y preguntarnos quiénes son, o qué sector, o qué grupo contribuyó a que esas diferencias que no debería haber entre hombre y mujer se dan. O bueno, que no debería haber, según mi opinión, pero la idea se trata de pensar en diferentes formas, en diferentes ideas sobre lo que es el amor, y luego en el momento del intercambio, y por supuesto lo más importante, que cuando dejemos esta charla podamos seguir pensando en eso.
De eso se trata. Y esto otro, tan importante, esta otra cosita tan pequeña que yo decía, que decía Simone de Beauvoir, esto de que la palabra amor no tiene el mismo sentido para los hombres y las mujeres. Esto lo hemos discutido, creo, los acá presentes, y siempre con alguna amiga, con alguna pareja, con algún conocido. Esto de que ¿es tan así? ¿Es así o no que el hombre y la mujer hay algo que los hace no comprenderse? En cualquier tipo de vinculación, ¿eh? Estamos hablando del amor en general. ¿Existe algo que no permite que el hombre y la mujer se comuniquen? Bueno, ¿qué es ese algo que no permite que hombre y mujeres se entiendan? ¿O es simplemente que de uno de los dos lados no hay, de un lado no hay, en este caso el de los hombres, hay una unilateralidad y no hay un interés de comprensión, ¿no? Esta filósofa nos lleva a pensar esto y muchas otras cosas más en función de esto de esta idea de la igualdad entre los sexos. Podemos pensar, por supuesto, que no hay igualdad entre los sexos, que no la debería haber. Cada quien es libre de pensar, por supuesto, lo que quiera, pero poder fundamentar y en todo caso poder poner en discusión de qué se trata esto de hombre y mujer, ¿no? Sin entrar, como vamos a ver más adelante, sin entrar en esto otro de la diversidad, que también es todo un tema por el cual podemos pasar. Este tema, por supuesto, debe ser el más filosofado, el más charlado, el más conversado de la historia de la humanidad. Este tema, precisamente, el del amor, debe ser el más charlado y el más debatido por todo el mundo. En función de esto, la próxima idea, que también es muy importante en conocerla y tener en cuenta, se ha extendido, y seguramente algunos de ustedes la han escuchado, una frase que decía San Agustín, este personaje que era filósofo y además era religioso. Algunos le llaman San Agustín justamente, porque para la religión ha operado una cierta cantidad de milagros que lo hacen santo. Un filósofo que algunos lo denominan medieval, otros lo denominan antiguo, por estas cuestiones del canon que ya muchos sabemos, y es según una catalogación o un momento histórico del que nosotros tomemos, este filósofo se lo considera antiguo o se lo considera medieval. Pero eso a nosotros, eso es simplemente un dato de color, no nos sirve, sino que nos sirve pensar esta frase que se dice comúnmente, que la hemos visto, o que por lo menos yo la he visto en algunos tatuajes, ¿no? Que dice, ama y haz lo que quieras. Esta frase muy famosa tiene una continuación y no significa que uno tiene que, ese hacer lo que quiera no significa hacer lo que quiera con el otro, que no importa con el otro, que el otro no me tiene que interesar, no es algo que tenga que ver con lo narcisista o que tenga que ver con lo individual. Y les voy a contar por qué. Y les voy a leer otras dos pequeñas líneas de cómo continúa esa frase tan famosa que se ha hecho tatuaje o se ha hecho remera, incluso como podemos ver en algunos lugares. Entonces dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y lo que sigue es, si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Ahora esto, que para esta frase que continúa, que no es la frase simple que todos conocemos y que nos dicen y que tocamos de oído siempre, fíjense, ¿no? Si gritas, gritarás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Cualquier cosa que le pongamos, mientras se haga con amor, ¿está bien? Pregunto, ¿no? Me interrogo, me hago esa pregunta. Y fíjense, esto tiene por ahí aquellos que conocen las escrituras, ¿no? Aquellos que son creyentes y conocen la Biblia,
Esto es muy parecido al amor, todo lo puede, todo lo deja, todo lo da, ¿no? Y de alguna manera, por supuesto, San Agustín está en ese medio, está como en una frontera muy borrosa entre lo que es la pasión y lo que es la razón. Un dato de color de su vida personal es que San Agustín nunca jamás puede superar en su vida el fallecimiento de un amigo, del cual las crónicas nos dicen que era un amigo muy amado, en un sentido que hoy tal vez a la religión no le gustaría aclarar mucho en qué sentido muy amado ese amigo, y le genera una desazón total, le genera una pérdida de sentido total a una persona eminentemente y totalmente creyente. Esta pérdida del ser amado, según la literatura, un amigo, pongámosle nosotros de fondo el telón de fondo que nosotros querramos, porque no sabemos a ciencia cierta en qué sentido ese amigo era amado, ¿no? Pero sí, otra cosa para pensar muy importante, la corrección con amor va, el grito con amor va, el perdón con amor va, todo esto que le agrega, todo esto que le agrega San Agustín, este filósofo que empieza a pensar año 800, 900, pongámosle, esto, o el amor como algo bien entendido, porque esto para ellos era el amor bien entendido. Esto era más o menos parecido, después de lo que ustedes saben, de que según esta tradición judeocristiana, la mujer se portó mal, entre comillas, ¿no? Y comió de la manzana del pecado y todo se terminó, toda la historia de la humanidad se derrumbó. De alguna manera no existe amor perfecto y no existe ser humano perfecto que pueda lograr volver a hacer eso para lo que estábamos pensados. Entonces, posteriormente a esto, por supuesto que un pensador religioso podía salirse un poquito de determinados cánones, pero no podía salirse del todo. Entonces, está bueno preguntarnos si nosotros cuando amamos a cualquier ser humano, en cualquier forma de vinculación, que nos quede resonando esto. ¿El amor es a cualquier costo? A todo esto que decía, ¿no? Porque a todo esto que decía San Agustín le podemos agregar, si queremos, muchas cosas más, pero se perdona, o dicho de otra manera, ¿con el amor alcanza para todo? ¿Se puede todo? ¿Se puede lograr todo? ¿Se hace todo? O como decía la canción, ¿se puede vivir sin? Porque parece que hay personas que pueden vivir sin eso, ¿no? O tal vez lo ocultan bastante bien, la necesidad o la incapacidad de amar o de sentir amor por alguien, ¿no? Eso parece que a veces nos resulta que vemos o nos parece, nos da la sensación de que esto no queda del todo, no nos queda del todo claro, este sentimiento o este estado o esto a lo que podemos llamar amor, no nos queda del todo claro de qué la va, o por lo menos, eh, de hecho, muy claro no queda porque si no, esto no sería, no habría llenado el sinfín de libros que llenó, la cantidad de reflexiones. Esto lo aborda desde la literatura, el cine, la religión. Este tema se ha abordado en todas las facetas del ser humano. Desde que el ser humano tiene la capacidad de simbolizar y de ponerle nombre a las cosas, esto está presente. Y si nos fuéramos mucho más allá, está presente también en el mundo animal. De otro modo, al cual nosotros tal vez nos es difícil entender, pero también está presente de alguna manera, ¿no? Entonces, estas ideas, estos recortes arbitrarios que yo presento hoy, son para que podamos pensar entre todos o para que tomemos algunas de esas cosas y nos quedemos con eso. Otra cosa que podemos preguntarnos sobre este filósofo, ¿el amor es sacrificio? ¿O sacrificio todo el tiempo, en todo caso? Es decir, la idea de tanto de este ciclo de charlas como de la filosofía en general es que nosotros nos hagamos preguntas. No es una receta. La filosofía no nos va a brindar una receta
No vamos a salir hoy de acá teniendo en claro qué es el amor y no vamos a resolverlo seguramente nunca, pero posiblemente tengamos algunas nociones, algunos sentires o algunos pensares sobre el tema para poder vivir de la mejor manera que podamos, ¿no? Y seguramente haciéndolo con otros, si es que pensamos que el amor es una construcción, además de todo lo otro. Ahora voy a compartir con ustedes algunas otras ideas y ya vamos a dar lugar a la opinión de ustedes, del público, que es lo más importante, de los oyentes. Antes hago una aclaración. En el momento que se corte, volvemos a entrar por el mismo link para que nadie se quede, si es que alguien se queda cortado en hacer una pregunta o en alguna apreciación. Más que preguntas, lo que por ahí estaría bueno es que cada uno comparta su sensación, ¿no? Porque seguramente yo no podré responderle sus preguntas sobre este tema, y sobre ninguno, pero sí estaría bueno que podamos intercambiar y que uno pueda decir, bueno, ¿qué me pasa con este tema? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde voy? En consonancia con lo que venimos diciendo, hay un filósofo que se llamaba, porque también es un contemporáneo, pero ya fallecido, Arthur Schopenhauer, o Schopenhauer, un alemán, al cual le ha caído el mote de misógino, por obvias razones. Si uno lee su obra, por obvias razones se entiende por qué le decían misógino a este filósofo. Entre una de las cosas que decía es: el amor, por etéreas e ideales que sean sus apariencias, tiene su raíz en el instinto sexual. Entonces, este filósofo alemán, también del siglo XX, decía, perdón, no del siglo XX, un poco anterior, decía que, fíjense, ¿no? El amor tiene que ver preeminentemente con un instinto sexual, con un impulso sexual. O sea, podemos estar de acuerdo o no, mi opinión acá no importa. Si alguien me la pregunta al final, yo después siempre la doy, pero lo importante es pensar en algunos pinceladas, retazos de algunos filósofos o filósofas que han hablado sobre este tema y poder tomarlas como un pretexto para pensar nosotros hoy, ¿no? Y entender también por qué tenemos presentes en nosotros muchas cosas que nosotros decimos de dónde vienen, y bueno, vienen de la historia de la cultura, no vienen de la nada, no bajan de ningún lado en particular, sino que las venimos arrastrando dentro de todo nuestro bagaje cultural. Esto del amor como mero instinto sexual y la mujer como un elemento meramente reproductor, donde el amor lo único que hace es una canalización del instinto sexual, con vistas a la reproducción de la especie, como dice este autor, fíjense, este filósofo, ¿no? Más allá de todo su otro desarrollo filosófico, del cual yo no voy a hablar ahora, como en la estética y en otros ámbitos donde mucha gente dice que es un gran especialista, en este tema en el que estamos hablando, este autor ve al amor como algo meramente sexual, ¿no? Como algo meramente impulsivo, meramente como satisfacer una necesidad, o diríamos nosotros, o diría yo, mejor dicho, como una forma de amor muy superficial, ¿no? Como que el amor es eso. Bueno, el amor es canalizar una sensación. Ni siquiera este autor plantea que la mujer haga lo mismo, ¿no? Sino que va más allá. En lo que es el amor es esto, es la satisfacción del impulso sexual del hombre, para entre los dos lograr de última la perpetuación de la especie, ¿no? Esto que tal vez nos parece extraño, pero en el siglo XXI escucharlo o traerlo, no es tan extraño, ¿no? Porque en algunas situaciones, en algunos momentos, en algunos hechos o situaciones de la vida cotidiana, nosotros encontramos este tipo de aseveraciones y este tipo de cuestiones que no vienen de la nada. Nosotros partimos, o esta idea de la filosofía que proponemos desde este ciclo de charlas, a partir de este espacio que es Freinet, tiene que ver con que las cosas las construimos, ¿no? Entonces,
si nosotros tenemos una sociedad con determinadas características, tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Somos nosotros los que hacemos esto o los que hemos hecho esto, o en todo caso, las sociedades presentes heredan un capital simbólico, dirían algunos filósofos, o traen consigo una acumulación de capital simbólico, de conceptos, de categorías de ideas que nos vienen de antes, como ya vamos a ver dentro de un rato, y que lo que hacemos es reproducirlas al siglo XXI, pero reproducirlas en definitiva, ¿no? Ahora, y para ir terminando, les voy a leer también dos mitos muy famosos. Uno es el mito de Eros, ¿no? Que tiene muchas interpretaciones, pero una es la más famosa, que es la de Platón, y otra el mito del andrógino, ¿no? Para que analicemos, para que pensemos en estos dos mitos, como seguramente los deben conocer, pero los vamos a recordar, van a ver cómo hay muchas cosas que siguen presentes hoy y cómo nosotros las podemos retomar y resignificar, que es lo importante, tratar de pensar el amor, seguir pensándolo en otros sentidos que tal vez no los hemos pensado nunca, o al menos no pensarlo en uno solo. Voy a leerles rápidamente, para no faltarle respeto a Platón, que era un gran escritor, voy a leerles, son muy breves. Este mito del andrógino se encuentra en uno de sus diálogos. Ustedes saben que hemos dicho, hay varios diálogos, ha escrito varios diálogos Platón. Este mito del andrógino comienza de la siguiente manera. En su diálogo, El banquete, esto era algo muy común que se hacía en Grecia, ¿no? El banquete era un lugar donde se comía y se bebía bastante, se comía mucho y se tomaba mucho, y luego se daba lugar a la discusión filosófica, si ustedes quieren, a la divagación. En ese estado de ebriedad y de mucho comer, podrían haber salido todo tipo de cosas. Y aparecen estos dos mitos que ahora les voy a leer, que son muy breves. En este mito del andrógino, señala Platón que los hombres han ignorado la gran fuerza que desprende el amor, ya que si no le hubieran elevado templos y altares para rendirle sacrificios, no podríamos ver el amor como un íntimo anhelo de restitución de una plenitud perdida, de reencuentro con un total o con una totalidad, con esta idea de amor que es la que presenta Platón, como la idea de que me falta algo que el otro va a completarme. Entonces, lo que yo busco siempre es, o como decimos comúnmente, ¿no? Utilizamos la expresión de la media naranja, o antes era muy común, ¿no? Hace muchísimos años, o esta expresión de estos opuestos que se atraen, ¿no? Entonces, esta idea del amor como un complemento o de que el otro tiene lo que a mí me falta, en cualquier tipo de vinculación amorosa, esto viene de Platón. O sea que esto es muy antiguo, no es de ahora. Entonces dice, en la antigüedad se dividía la humanidad en tres géneros, dice Platón en este famoso mito del andrógino. El masculino, el femenino y el andrógino. Del griego andros, hombre, y gino, mujer. O sea que había un tercer género que era dos en uno, ¿no? Y de hecho esta palabra andrógino se sigue usando en ciertos aspectos. Los seres que pertenecían a esta última clase eran redondos, ¿no? Y fíjense, este tema de la redondez, el círculo era perfecto, era el elemento perfecto por excelencia para las matemáticas, para el arte, para la música, para todo, ¿no? Porque era justamente este que daba la idea de unidad, ¿no? Entonces dice, eran redondos, con 4 brazos, 4 piernas, 2 caras en la cabeza y por supuesto 2 órganos sexuales. Estaban unidos por el vientre. Eran seres tan terribles por su vigor y fuerza que se sintieron suficientes para atentar contra los dioses. Puesto que Zeus no podía destruir a la raza humana,
dado que esta raza la había creado y era adoradora de esos mismos dioses, los castigó partiéndolos por la mitad. Entonces, esta historia, palabras más, palabras menos, Platón termina diciendo algo así como que la historia nuestra de los seres humanos es encontrar esa mitad. Y una de nuestras misiones en la vida es encontrar esa otra mitad que nos arrebataron para volver a fundirnos en un origen, para volver a ser uno solo. Ahora, esta idea tiene algunos inconvenientes. Si nosotros pensamos en esto de ¿qué nos quiere decir Platón o qué podemos pensar nosotros de esta idea de que uno anda buscando esto que le falta, algo que se perdió o algo que nos quitaron como un castigo allá lejos y hace tiempo? Es muy simbólico. Este mito es muy simbólico y de alguna manera, cuando nosotros pensamos en tener un vínculo con alguien para que nos complete, para que llene el vacío o llene la falta que nosotros entendemos que tenemos, porque puede ser que tampoco estemos muy expertos en las faltas que tenemos. Y tal vez estemos buscando, pensando que nos falta algo para completarnos, que no es tal, y encima buscándolo en otro lado, ¿no? En alguien, en esto que nos falta, que necesitamos para completarlo, también lo podemos encontrar en cosas materiales, no tiene que ser necesariamente, o no es necesariamente en un ser humano. Pero esto que dice Platón nos invita, y en ese momento, en este banquete, cuando este diálogo, cuando este personaje de Aristófanes en el banquete decía esto, se arma un terrible revuelo, por supuesto, en ese banquete contado por Platón en este texto, porque entre ellas hay mujeres filósofas en varios diálogos de Platón, que por cosas que ya hemos explicado anteriormente, no es que no hay filósofas, sino que los hombres la han borrado, pero aparecen y están. Simone de Beauvoir no es la primera, sino que es una de las tantas. Entonces, pensar esto de cómo pienso yo, o si estoy en esta idea de pensar al amor como lo que me hace falta a mí, como si el amor fuera algo que yo necesito poseer para completarme, ¿no? ¿O por qué tengo que estar completo? ¿Por qué tendría que estar completo? ¿Por qué tendría que sentirme una persona completa? ¿Ante qué? ¿Por qué? ¿No? Preguntas que nos podemos hacer en función de esta idea de un otro ser humano o una otra cosa que me completa, que lo que hace es terminar o de alguna manera cerrarme en aquel ser redondo de 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas del cual hablaba Platón, ¿no? La otra cosa, el otro famoso mito con el que vamos a cerrar, que es muy breve, es el de cuál es el mito de Eros, ¿no? El famoso, hay un montón, pero Platón relata cómo nace este dios del amor de los griegos, por todos conocido, y simplemente prestando atención, después vamos a ver las preguntas que nos podemos hacer con este mito de este dios Eros. Fíjense, cuenta Platón en uno de estos diálogos, el banquete también, dice, cuando se estaba celebrando el nacimiento de Afrodita, ¿no? Que era otra diosa importante, ustedes saben que los griegos eran politeístas, entonces tenían muchos dioses, en el Olimpo, en aquel famoso monte, en ese lugar allá inexpugnable donde se encontraban estos dioses que eran como la gente, que se comportaban igual que la gente, o peor, ¿no? Y que le querían decir a la gente cómo tenían que vivir, y que para estas personas, para los griegos, estos dioses existían, eran de carne y hueso, pero vivían en un lugar a donde nadie podía llegar. Estos dioses que hacían cualquier tipo de atrocidades contra los seres humanos y que se divertían con las miserias de los seres humanos, tenían también sus propias miserias, ¿no? Entonces dice Platón, en el nacimiento de Afrodita,
en el Olimpo, con una gran fiesta y a la cual todos los dioses habían sido invitados. Todos menos uno. La gran ausente era Penía, la diosa de la indigencia, de la pobreza, de la falta, de la carencia. Voy a volver a repetir esto porque es muy importante. La gran ausente, Penía, la diosa de la indigencia, de la pobreza, de la falta, de la carencia. Diosa. Y mientras todos festejaban, reían y bebían, Penía, con su aspecto de mendicante o de indigente, observaba envidiosa la escena, dice el relato. Sin embargo, uno de los dioses, Poros, el dios Poros, hombre, el dios de los recursos, de las herramientas, de la abundancia y de la disposición, comenzó a sentirse mareado por tanto que había bebido. Salió de la fiesta y cuando pasó al lado de la diosa, se desmayó a sus pies. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasó en esta historia? Uno podría preguntarse, Platón, decime qué pasó en esta historia, ¿cómo terminó? Bueno, ¿cómo termina esta historia? El dios Poros viola a la diosa Penía, y de esta violación nace el dios Eros, que es el dios del amor. ¿No? Entonces, a veces, y con esto voy cerrando, está bueno que podamos preguntarnos y que de alguna manera entendamos que la forma de ver el amor o cualquier otra temática filosófica, estas cosas tan profundas, estos valores que nos constituyen como seres humanos y que tienen que ver con nuestra dignidad, así como en la conversación anterior habíamos hablado de la libertad, hoy del amor y posteriormente de otros, es interesante tener en cuenta que el mundo y la sociedad que hoy tenemos no viene de la nada, no es natural, no hay que naturalizarlo, no es natural, no es esencial, sino que tiene que ver con convenciones y construcciones que ha hecho la sociedad, que en este caso nosotros como occidentales nos viene generalmente de los griegos, no totalmente, pero sí generalmente de los griegos, y que cuando nosotros pensamos, actuamos y sentimos en función de estos valores, en este caso como el amor, lo que opera en nosotros es algo que tiene que ver con nuestra sociedad anterior y con esto como que yo decía hoy más temprano, que es lo que nos han legado, ¿no? Entonces, nuestro desafío, el desafío de hoy, el desafío del siglo XXI y el desafío de cualquier tiempo presente, es pensar, por un lado, que como todo es cultural o todo es social, podemos cambiarlo. Y que cuando nosotros podamos volver a charlar, a lo mejor dentro de 2 o 3 años, o cuando próximas generaciones nazcan y se desenvuelvan y se desarrollen en esta humanidad, ya no sea un tema que tengamos que estar conversando o charlando cuestiones como, por ejemplo, el amor o el amor romántico o el amor como la celopatía o expresiones del estilo si te cela te ama o un montón de expresiones o eso es un amor de verdad o las expresiones amores que matan, ¿no? Y no tengamos que volver a escuchar ciertas expresiones que de amor no tienen nada y que de amor no saben nada y que con el amor no tienen nada que ver. Les agradezco, les dejo ahí todas estas ideas para que hagamos el intercambio o lo que quieran decir otra cosa, no importa. Acá veo que hay gente que es de filosofía también y de cualquier ámbito que quieran, que los conozco particularmente y sé que con algunos hemos hablado de este tema muchas veces. Y con aquellos que tengo el gusto de conocerlos hoy, cualquier cosa que quieran traer y que quieran compartir,
este es el momento. Así que les agradezco que hayan escuchado y me gustaría escucharlos a ustedes. Está Carlitos. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda? ¿Habló alguien ahí? Sí, yo por lo menos escucho, sí. ¿Cuántos temas tocaste, no? Sobre el Y quería amor. ser breve igual, pero... Me gustó un poco cuando hiciste un poco de revisionismo histórico. Yo que vengo del palo de las económicas, bueno, traté de asociar un poco, si bien vi psicología, vi conductismo, vi las pirámides de Maslow sobre las necesidades, analizando los procesos migratorios, en las frases de gobernar es poblar, y cómo podemos articular un poco lo que vos decías, si cuando las sociedades emigraban, que realmente tenían que formar familia, en esa trilogía de Dios, familia y trabajo, cómo se formaban las comunidades y cómo se formaban las colonias entre personas que eran iguales en sus orígenes, pero dentro de la familia pasaba todo. Y cómo había un montón de hijos y cómo había unas familias que iban creciendo y donde la mujer era funcional a ese crecimiento poblacional y donde los niños eran funcionales, niños y niñas, ¿no? Obviamente, eran funcionales a ese crecimiento poblacional y cómo se iba armando la sociedad en un pueblo o en una ciudad o en una comunidad donde los niños empezaban a trabajar, donde las niñas con las madres empezaban a lavar la ropa, a cocinar para los hombres que venían de trabajar. Y Freud tenía una frase que decía, no soy psicólogo, pero me acuerdo de una frase de Freud que leí por ahí que decía, estar enamorado es como estar en un ataque de locura, ¿no? O sea, la persona enamorada es el que está en un ataque de locura. Y un poco con lo que vos decís, de asociar el amor con digamos, el ansia y el apetito sexual extremo, o sea, ¿cuál es el vínculo que hay? ¿Cuál es la realidad? Si lo que realmente decía Freud, estar enamorados es estar en un ataque de locura, o como se dice en la jerga, estar muy caliente, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, hoy estaba mirando un video de algunas comunidades, por ejemplo, en Israel, por ejemplo, unos judíos ortodoxos en un pueblo, que bueno, que no viene a colación porque no tiene nada que ver, pero en cierta manera estaban a favor de Palestina y en contra del Estado de Israel. Y precisamente me acordaba de ese video que hoy vi, me remitiste a ese video de ese documental que vi de esta comunidad israelita, que precisamente son ese tipo de comunidades, ¿no? Dios, familia y trabajo. Por ejemplo, no tienen redes sociales, no tienen tecnología, todos los comunicados que hacen ellos son mediante afiches que pegan en la calle y tienen cantidad de hijos, 20 hijos, 30 hijos, porque para ellos los hijos son una bendición. Ahí te das cuenta en ese tipo de familias, en ese tipo de comunidades, dentro que siguen un dogma religioso, la funcionalidad de lo que tiene que ver de la mujer. Entonces yo me planteaba, ¿realmente acá hay amor? ¿Se tiene 10 hijos porque realmente hay amor? ¿O en realidad tiene que ver con este concepto de gobernar, es poblar o crecer la comunidad? Tiene que ver en ese entorno de todos paisanos y de todos iguales. Ahí viene un poco mi pregunta, a ver si me la podés aclarar. Bueno, Carlos, siempre las preguntas van al hueso y son picantes, como diría un conocido, un gran amigo. Mirá, yo creo que primero voy a decir, yo siempre trato de no decir lo que yo creo, ¿no? Porque me parece que siempre es más importante que en una... Por eso traje varias ideas de distintos filósofos, de distintas perspectivas para que nosotros podamos pensar juntos. Mira, yo podría responder eso, Carlos. Hay una diferencia, ¿no? Hay dos cosas muy importantes. Uno podría decir, hay cosas que se dan de hecho, ¿no? En la realidad, uno podría decir, por ejemplo, yo podría venir acá y decir, mi abuela quería tener 8 hijos, ¿no? Lamentablemente perdió 4, ¿no? Que eso es una cuestión, bueno, algo muy personal, algo de su vida personal. ¿Por qué? Por esa idea de que
ni siquiera ella misma concebía que la mujer hacía un trabajo importante dentro del hogar, cuando se queda dentro del hogar, y ni siquiera ella misma consideraba que ese trabajo era trabajo, y que eso también tenía un valor tan importante como el de la persona que trabaja afuera. Ahora, la pregunta es, y lo que hay que diferenciar son varias cosas. Primero, si uno piensa que eso está bien, primero. Porque, por ejemplo, uno podría decir, como yo decía, que decía este filósofo Schopenhauer decía, bueno, la mujer y el hombre se deben encontrar por un instinto sexual. Listo, ¿no? O decía, se encuentran generalmente para tener hijos. Ahora, lo que vemos después de la filosofía de Schopenhauer es que a Schopenhauer le parecía fenomenal ver a la mujer como un objeto o como un útero para llenar, ¿no? Ahora, y yo creo que con estos temas pasan este tipo de cosas, ¿no? Uno podría decir, bueno, a ver, el amor, o uno podría decir, ¿no? Estoy pensando en voz alta, ¿no? Junto con todos ustedes. Uno podría decir, el amor es lo que cada uno piensa que es, lo que cada uno conviene en el sentido de convención con sus seres queridos, o hay algo, hay una esencia, hay algo de la que nosotros no tenemos que agarrar, hay algo que está fijo para que nosotros podamos evitar esto de lo relativo, del relativismo y todo este tipo de cosas. El gran problema es este, lo absoluto versus lo relativo. Si yo digo que es una convención, alguien, por cualquier razón, me podría decir que eso que vos decís, Carlos, está perfecto. El problema es, según una visión de la vida, no sé si diría marxista, pero ahora está de moda llamarle marxista a todo, pero una visión de la vida donde el sistema cultural y económico nos oprime y nos obliga a, desde ese punto de vista, en el ejemplo que yo daba, mi abuela no tiene ninguna culpa y no acordó nada con nadie. Y en lo que vos estabas diciendo, esa mujer que tiene 20 hijos tampoco acordó nada con nadie. Esto visto desde esa visión. Ahora, yo podría salirme de la visión que da una preeminencia de lo económico, como podría ser el del marxismo, o el del comunismo, o el del socialismo. Y no estoy hablando de política, sino de filosofías, de formas de ver el mundo. Uno podría correrse a otro lado y decir, bueno, pero también se puede elegir eso. O de última preguntarnos, ¿cuáles son? ¿Estaba en condiciones de elegir esa persona, estas mujeres que vos relatás, Carlos? ¿Estaba en condiciones de elegir quedarse en la casa, hacer un trabajo de casa y ¿Te tener puedo 20 hacer una hijos? aclaración? Sí, cómo no. ¿Viste las comunidades de gitanos? Las mujeres se compran. En la comunidad de gitanos vos compras una mujer, sobre todo se compran jovencitas y tienen un valor importante. Tienen, digamos, para adquirirlas es un valor culinario que vos tenés que primero convencer a los padres y eso tiene una representación económica. A mí me parece muy cruel, pero dentro de las comunidades pasa ese tipo de cuestiones, ¿no? Decir, bueno, en realidad ahí la mujer es un objeto. Y con respecto a lo que vos dijiste, si somos iguales o no, más allá de con esto de la igualdad de género, que hay personas que creen que ellos se pueden considerar mujeres habiendo nacido biológicamente con zonas erógenas masculinas, yo creo que en realidad si vamos a lo biológico propiamente dicho, en la mujer que nace como mujer o el hombre que nace como hombre, que son nombres que ha puesto esta sociedad, la mujer es la que tiene vagina y el hombre que tiene pene, para ser un poco más fraternizado con realmente el que no está de acuerdo de que se llame hombre al que tiene pene o mujer a la que tiene vagina, pero una manera de clasificarlos. Fíjate que generalmente lo que intenta la ley o lo que intentan estos movimientos de igualdad es igualarlos ante la ley y ante derechos. Lo que no significa es que son iguales biológicamente, o que por lo menos, más allá de que ellos no se consideren iguales, pero hay un aspecto igual. Es como decir, no matemos a las vacas y a las ballenas porque son seres vivientes. Si bien la vaca la acostumbramos a comer, pues nos gusta comer un asadito el fin de semana, puedo obviar matar la ballena, pero de cierta manera estoy matando un animal. Trato de poner esa comparación por ahí un poco burda, no soy filósofo,
lejos estoy de serlo, pero pasa un poco por ahí el tema, ¿no? Este tema de que me parece que la mujer en ciertas comunidades, en ciertas sociedades, en ciertos grupos, están consideradas como objeto o como funcionales para tal fin. Y ese es un tema bueno, que digamos que hay que esclarecerlo. Yo no sé vos a qué apuntás con la pregunta que vos me haces. Claro, lo que yo digo No, es, sí, sí, cómo no, Damián, adelante. para abrevar un poco también a las ideas de Carlos y lo que venís diciendo vos, eh, considero que hay dos dimensiones del debate que se está tratando. Una que es la dimensión relativa, como decís vos, en el ámbito de las convenciones, donde entran las ciencias, donde entran las distintas teorías, a abrevar una u otra cuestión. Y otra, bueno, la que intentamos entre todos descubrir, que es la filosófica, y cuando hablo de filosofía, la corro un poquito de lo que son las ciencias y la pongo también como un arte, ¿no? Porque todos cuando dudamos, cuando nos permitimos pensar distintas cuestiones, nos ponemos el traje de filósofos, ¿no? Alguna vez en la vida. Esto sin desmerecer a la ciencia filosófica, está más que claro, ¿sí? Ciencia madre. Creo que una cuestión es las cosas impuestas por determinadas sociedades, como dice Carlos, que pueden estar bien o mal de acuerdo al contexto en donde se las analiza, precisamente en base a los consensos que muchas veces se generan en ese ámbito, en ese contexto. Y otra cosa es buscar la objetividad en algo, cuando hablamos del amor, ¿sí? Y es ahí donde se nos abre, creo, la cabeza, en este sentido de tratar de salir del sentido común, tratar de ir un poquito más allá. De hecho, la misma filosofía, ¿no? Creo que en la misma palabra filosofía está encarnado el concepto del amor, ¿sí? El amor por las ciencias, el amor por el saber, ¿sí? Yo digo las ciencias porque en ese momento era el saber era eso, ¿no? La concentración de todas las ciencias. Para también que no se me pase, digo, quiero ante todo felicitarlos a todos los que forman parte de Freinet por la iniciativa de estas charlas, de estos debates. Está buenísimo en tiempo de tanta vorágine, de tanto acelere, de tanto estrés, tomarse un tiempo para pensar. Nosotros, o gran parte de los que estamos acá, también formamos parte de una agrupación, que es una agrupación política que nos definimos como gente de acción, ¿sí? Digamos, y la acción no sería posible sin estos ámbitos de reflexión, de buscar puntos en común y de consensos. Entonces digo, los felicito a todos por eso. Ahora, volviendo al tema del amor y de las construcciones científicas o sociales. La verdad que me voy con un montón de cuestionamientos, cosas que cuando uno por ahí empezó la charla no las pensaba, ¿sí? Y creo que ahí, o es ahí donde lograste meter a la filosofía en nosotros, ¿sí? En no irnos a acostar con dudas, en pensar qué es el amor, o pensar en cómo amamos, ¿sí? O si existe el amor, tal vez no exista, tal vez sea un estado de ánimo, ¿sí? Y la sumatoria de esos estados de ánimos generen un sentir en uno que biológicamente no genere, qué sé yo, las endorfinas o no sé qué puede ser que ande dando vuelta por mi cuerpo, una sensación de bienestar que uno lo asocia con el amor. Digo, entonces, celebro irme con tantas dudas y los felicito por este ciclo de charlas.
Bueno, te agradezco, Damián, porque justamente la idea es esa, ¿no? Que cada uno, y por eso lo decía al principio, independientemente de mi opinión, que es una opinión más, como la de cualquiera, ¿no? El juego acá es presentar varias ideas y justamente ese quedamos pensando. Y diste en el clavo de algo muy importante, en varios, pero vamos a decir dos. Primero, en que todos hacemos filosofía, ¿no? Esto es algo que siempre tiene que quedar claro, ¿no? Que hoy ya lo enseñamos, yo soy docente de escuelas secundarias, entonces le enseñamos a los adolescentes a que tengan bien en claro. Profesional de la filosofía es una cosa y hacer filosofía y practicar la filosofía es otra cosa. Eso lo hacemos todos, la segunda la hacemos todos. Incluso en situaciones en las que nosotros no nos daríamos cuenta nunca. Que la estamos haciendo, la hacemos. Y segundo, en otro clavo muy importante que diste, ese dardo que fue ahí al 100, ¿no? Es en que justamente la filosofía tiene un gran enemigo que es el sentido común. Cuando escucho la palabra sentido común me agarro la cabeza, porque el sentido común no es lo mismo que la lógica, y generalmente se usa en todos lados como sinónimo, no tiene nada que ver. Entonces, has dado en el clavo, ojalá todos tuviéramos presente que tenemos que escapar del sentido común. El sentido común nos lleva a cosas mínimo aberrantes. Fíjense que cuando ocurre un caso de femicidio, la gente se pregunta, ¿cuál fue el motivo por el cual el señor la mató? Entonces hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Esto lo digo yo, corre por mi cuenta, ¿no? Pero digo, ¿y cuál sería el motivo para matar a alguien? No habría motivo, pero todavía seguimos escuchando, y otras cosas más, ¿no? Que ya sería como abundar y tirar un montón de cosas que son, hay una infinidad de cosas, ¿no? Entonces, si todavía no podemos salir de algo tan común y que a la vez es tan humillante y tan aberrante decir por qué la habrá matado el Señor, y bueno, si no nos podemos correr de San Barreda, ¿no? De este asesino serial, que es un ídolo porque primero que nada mató a la suegra, y bueno, evidentemente, y a su mujer y a sus hijas, como todos sabemos, y bueno, evidentemente si hay quienes piensan que es un santo, entre comillas, bueno, evidentemente hay cosas que ya sería algo peor que el sentido común lo que estamos manejando como sociedad, sería algo como más bajo todavía. Entonces, justamente y humildemente lo que mi intención como alguien de la filosofía y este espacio de la gente amiga de Freinet es justamente esta, que nosotros salgamos del sentido común. El sentido común es berreta, es superficial, no tiene fundamento, no tiene entidad, es algo que no... ¿Cómo nos podemos preguntar nosotros por qué cuando matan a alguien lo primero que nos preguntamos es por qué? Y lo segundo que decimos es, y tal vez fue una cuestión de celos, tal vez la mujer estaría con otro hombre, o tal vez hubo un engaño, o sea, ya tiramos una tras otra, esto es una especie de madeja de sentido común, además de horrible, pero usamos el sentido común para todo, ¿no? En general. Y decimos lo primero que nos viene, ¿no? Antes de hacer una reflexión, un pensamiento. Por eso te agradezco, Damián, que hayas traído esto, que yo lo dije en anteriores charlas, pero este es uno de los supuestos del ciclo de charlas. De que nosotros podamos decir la palabra amor, o por ejemplo, no digamos cosas del estilo, hay amores que matan. Esta frase que todavía la sigue diciendo personas que tal vez son un poco más grandes que nosotros, pero ¿a qué te referís con eso? No, esa frase, por ejemplo, deberíamos erradicarla de nuestro idioma, por lo menos para mí, ¿no? Entonces se trata de eso. Y si nos vamos pensando millones de cosas, la filosofía hizo su trabajo, porque justamente la filosofía no es un libro de autoayuda, no es Hoyo, o podríamos discutir con cualquiera si quieren si Hoyo hace filosofía y podríamos estar discutiendo 40 años seguidos y yo les diría que no, pero no importa. Pero digo, la filosofía es esto, esta herramienta tan hermosa
es una herramienta de transformación social. Si es social, es política, es cultural, es todo. O por lo menos de ese modo muchas personas la sentimos y muchas personas la queremos compartir con otras, y otros lo hacemos sin darnos cuenta. Pues yo siempre le digo a los chicos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy simple de que todos hacemos filosofía. Cuando el niño chiquito o la niña chiquita quiere alcanzar algo a un lugar donde no le da la altura, ¿qué es lo que hace? Busca un banquito o busca una silla y usa la lógica para darse cuenta que esa distancia que le falta para agarrar lo que quiere agarrar, la suple con un banco o con una silla. Está usando la lógica, está haciendo filosofía. Y tal vez tiene 3, 4 años y nadie le dice que eso es filosofía, pero está usando la lógica. Cuando yo tengo que decidir entre desconectar a un familiar o no de un dispositivo, estoy haciendo filosofía. Cuando yo decido si separarme o no de la persona con la que estoy haciendo filosofía. Cuando yo decido que mi forma de vivir es la poligamia, estoy haciendo filosofía. O la monogamia, no importa. Hay personas que se ríen por acá, no importa. Entonces, digo, lo importante es eso, es reflexionar profundamente. Ahí apareció la cámara, don Lucho, lo veo. Entonces, se trata de esto justamente, lo que dice Damián, de corrernos totalmente. Si el sentido común va para allá, nosotros tenemos que salir rajando para el otro lado. Valga la vulgaridad. Porque no nos sirve para pensar, y menos en este tema, ¿no? La pregunta es, y lo interesante es esto, si podemos crear una convención, cada uno de nosotros, una convención donde el límite sea el cuerpo del otro, ¿no? Si a mí alguien me preguntara y yo diera una definición, si me apuraran, y diera una definición, cosa que no es propia de la filosofía, sino que lo propio es hacerse preguntas, yo diría que el amor podría ser una convención donde el límite es el cuerpo del otro, pero ojo, el cuerpo físico y el cuerpo psíquico también, ¿no? Entonces, ahora, ¿eso es fácil? Y no, por supuesto que no. No es fácil. Es muy difícil lograr, debe ser uno de los sentimientos más difíciles de lograr, y si uno lo baja a cuestiones, si uno habla del amor de pareja, bueno, es mucho más complejo tal vez que el amor de amigos, que el amor de padres, ¿no? Porque dentro de esta idea de amor hay diferentes niveles o diferentes formas, ¿no? De presentarse o de manifestarse. Porque ya en la relación de pareja entran otras cosas, ¿no? Por ahí diferentes o por ahí no, que una relación de amistad, que una relación familiar, pero tenemos que pensar el amor en todos estos sentidos. Tal vez a algunos nos cuesta más que otros pensarlo y practicarlo, porque después hay que llevarlo a la práctica. Porque es esto que decía Damián, las acciones. Yo puedo tener una idea muy interesante, o puedo creer tener una idea, pero después la práctica yo la tengo que hacer con otros, con otras. Entonces, pienso siempre, ahora cuando hablaban Damián y Carlos, pensaba con esto del relativismo. Fíjense que, por ejemplo, en los países donde rige la ley islámica, la famosa Sharia, las mujeres que son violadas son consideradas, la justicia considera que son infieles al marido y las lapidan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta es otra cosa para pensar, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros con otras culturas? Y un poco también lo que decía Carlos, ¿qué nos pasa a nosotros con estas culturas que toman el amor de una manera totalmente diferente a la que la tomamos nosotros, que somos un poquito más griegos, un poquito más occidentales? Si nosotros vamos a discutir con un nigeriano, por ejemplo, o con una nigeriana, nosotros nos tendríamos que hacer dos preguntas. La sociedad nigeriana, en su mayoría, digo Nigeria porque es un caso que siempre me viene a la mente, ¿está de acuerdo totalmente por una imposición o porque realmente está de acuerdo a que
una mujer que es violada se la considera como infiel hacia su marido y hay que matarla por eso. A nosotros nos parece una aberración, como occidentales, como latinoamericanos, como argentinos. A la mayoría, ¿no? Hay personas a las cuales no le interesa, no tienen ese nivel de interés por el otro y matan, asesinan, violan, no tienen ningún interés, pero nosotros que estamos discutiendo sobre este tema. ¿Qué pasa con esas otras culturas? ¿No? Carlos hablaba de las gitanas, ¿no? Hay culturas en África, por ejemplo, donde la iniciación sexual se da en el ámbito de la familia, por ejemplo. A nosotros nos parece algo aberrante, y si ustedes me preguntan a mí, me parece algo aberrante. Ahora, hay otras culturas que esas cosas las consideran, nosotros podríamos decir, nos podríamos preguntar, ¿las naturalizan? ¿Y también deberían estar mal para esa cultura? ¿O hay alguien que puede estar de acuerdo con eso que a nosotros nos parece aberrante? O dicho de otra manera, la cultura es todo, la cultura no es nada, hay algo esencial, hay algo natural. O dicho de otra manera, no es tan fácil, no es que se resuelva el problema si nosotros decimos es una construcción social. Porque siempre va a haber alguien que no va a querer construir socialmente y siempre va a haber alguien que está inmerso en una cultura totalmente diferente a la nuestra. Y bueno, nosotros tenemos que de alguna manera tener argumentos, ¿no? A mí como docente se me presentan muchas veces este tipo de respuestas que uno no puede decir cualquier cosa que se le viene a la mente, ¿no? Porque cuando yo cuento esto en las escuelas, ¿no? Siempre hay algún adolescente o alguien que me dice, pero si ellos consideran que está bien el debut sexual en el ámbito de la familia, ¿por qué nosotros tenemos que decir que está mal? Yo ahí no le digo al estudiante mi opinión, no le digo que a mí me parece aberrante. Tratamos siempre de desenredar, de desarmar toda esa madeja de cosas culturales que tenemos, de todas esas cosas que tal vez no entendemos, que tocamos de oído. O dicho de otra manera, ¿cómo uno puede decir que está bien que a una mujer que encima fue violada la maten porque consideran que lo engañó al marido? Porque consideran que ella hizo pecar al señor violador. ¿Cómo podría estar bien eso? Bueno, pues hay sociedades que la mayoría de las personas lo celebran, o que le parece que eso está bien. No, mujeres, hombres, no importa, ¿eh? Entonces, tal vez es difícil que nosotros nos pongamos a pensar en otra cabeza, en una cabeza oriental o en una cabeza con otro bagaje cultural. Pero a veces estas cosas también se nos presentan, ¿no? Hace un rato decía Carlos lo de la biología, ¿no? Lo de cómo nacemos. Bueno, pues lo que hoy se da de hecho es que tenemos personas que no reconocen o no se reconocen en su genitalidad, ¿no? Como decía Carlos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque eso existe, está. Aunque haya quienes quieran correr la vista o digan, bueno, por dar un ejemplo, ¿no? Florencia de la B es un hombre, ¿no? Cualquiera lo podría pensar, cualquiera lo podría decir y respetamos cualquier opinión. Esto es algo que está presente y esto es algo que no se presenta como una moda, como escuchamos a veces por ahí. Esto es algo que existió siempre y que cada vez se ve más y que fíjense, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a los griegos, mucha gente dice, o se dice comúnmente y se dice mal, que los griegos eran homosexuales. Los griegos no eran homosexuales. ¿Pero por qué? Los griegos pensaban en la relación entre hombres porque la mujer no existía para ellos. Entonces no es que eran más piolas que nosotros. Es que como se consideraba que la mujer no servía para nada, era poco más que un animal, era una especie de animal inferior al hombre, era un mamífero y nada más, no se consideraba que el hombre tenía que rozarse siquiera con la mujer. Obviamente que había, por supuesto, relaciones entre hombres y mujeres, como en toda época, pero la norma de la época era que la mujer no servía para nada. Esa era la norma cultural. Por lo tanto, no podemos decir que los griegos eran capos porque eran homosexuales, porque no lo eran.
Es decir, ellos tenían una vinculación y había relaciones entre hombres porque no consideraban a la mujer como, ni siquiera como objeto, fíjense lo que les digo, ¿no? Ni siquiera se la consideraba como en los términos de los que comentaba Carlos, como la unión de un hombre y una mujer para procrear en masa, digamos, para poblar una provincia o una ciudad. Ni siquiera eso. No se la consideraba un ser humano, ¿no? Entonces, esto que mucha gente dice, y lo dice mal, de que los griegos eran homosexuales o gustaban de la diversidad, es mentira. No es real. Lo que tiene de fondo es esto, que la mujer era considerada un animal inferior al hombre, ¿no? Un montón de cosas que se podrían decir, que se pueden decir y que nos podemos quedar de todo esto que venimos diciendo. Yo no doy más que contestar una pregunta, sigo pensando con ustedes, ¿no? Que eso es lo importante, tanto lo que decía Damián, Carlos, como lo que los demás quieran decir, quieran compartir con nosotros, que están por ahí. Se trata de eso, no de responder una pregunta, sino, porque yo tampoco la tengo la respuesta, o yo les di más o menos una idea, una especie de definición en la que uno puede tener en cuenta al otro, su corporalidad y su psiquis, y también puede convenir y puede arreglar ciertas cosas, ¿no? Ahora, obligado, no obligado, inconsciente, consciente, voluntario, no voluntario, estamos atravesados por un montón de situaciones que tal vez no nos permiten elegir o no nos permiten decir a ciencia cierta qué es esto del amor, ni definirlo, ni actuarlo. Por eso no es una pregunta fácil, es una pregunta que va a seguir históricamente. Y lamento no darles ninguna respuesta porque la respuesta que yo podría decir es la mía, es una idea que tiene que ver con una experiencia de la vida, pero cada uno tendrá que buscar una mejor pregunta para tratar de acercarse a eso, ¿no? ¿Te puedo hacer un comentario? Sí, no veo quién habló. Carlos. Carlos. Sí, dale nomás. Yo que soy un poco viejito, ya pasando los 50, me acuerdo que no existía la policía de la mujer, y cada vez que una mujer iba a denunciar a una comisaría por el tema de que el hombre la golpeaba o la maltrataba, el comisario siempre decía, bueno, algo habrá hecho. Imagínate vos la cultura machista que estaba arraigada, como que la mujer siempre era la culpable, ¿sí? Y yo también, que soy docente, a veces cuando vemos, suponete, leyes económicas o cosas así, que vemos marcos normativos, entonces a veces les pregunto a los alumnos, ¿qué es la ley? Y nunca falta el alumno que levanta la mano y dice, profe, la ley es el sentido común. A lo que respondo, el sentido común es el menos común de los sentidos, chicos. Porque en realidad la ley es un marco normativo, es un pacto de no agresión, es un contrato social que tienen las sociedades de acuerdo a lo mayormente compartido, pero no lo absolutamente compartido, o por lo menos el grupo de poder que quiere considerar que esa ley se tiene que llevar a cabo. Entonces, precisamente un comportamiento normativo o una conducta en una sociedad, de la buena conducta, del buen hombre que se comporta en una sociedad, en un marco normativo, precisamente no es el sentido común, sino es el menos común de los sentidos. En realidad es un pacto, es un contrato social de no agresión. Corregime vos que sos filósofo, a ver si es así. No, yo no me llamaría a sí mismo filósofo, primero. Esa es la primera corrección que te voy a hacer. Bueno, alguien que leyó filosofía, nada más me gustaría que diga abajo, viste, en el graph, alguien que leyó de filosofía. Pero sí, no, por supuesto, obviamente. Había un filósofo que decía que el sentido común era lo mejor repartido del mundo. Se equivocó, para mí, ¿no? Miren lo que estoy diciendo, se equivocó un filósofo de una talla enorme. Yo digo que se equivocó, me animo a decir eso. Pero no, y claro, justamente, ¿no? Aparte, hay algo que es muy simple, la justicia no cabe en un papel. Como el amor no cabe en un libro y no caben las palabras muchas veces y un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que más allá de esto que parece poético, es real. La historia del amor de la humanidad o de cada uno de nosotros no entra ni en una charla de hoy, de ahora, ni entraría tal vez en un libro, ¿no? Las distintas clases de amor, los diferentes momentos. Vos recién apelabas a tu edad. Bueno, seguramente
si nosotros hurgamos un poco en eso, Carlos, tal vez, o como en cada uno de nosotros, seguramente me vas a decir, bueno, sí, yo a los 20 años creía que el amor era una cosa y hoy a los 50 creo que es otra. Pero sí, posiblemente lo que se va a ver lo que se va a ver en ese recorrido es si vos despreciás al otro o no. En este caso a la mujer, entendiendo que seas heterosexual. Eso no importa, ¿no? Pero al otro, a ese otro, si vos lo tuviste en cuenta, en estos 30 años de lo que vos pensás que es el amor, si lo tuviste en cuenta o no. Entonces, más allá de que varíen algunas ideas, como decir, bueno, se dice y se prejuzga que en la adolescencia uno es más impulso que racionalidad. Y se prejuzga también del mismo modo que supuestamente cuando uno es adulto la tiene re clara y, como vos decías hace un rato, y tomo tus palabras, Carlos, es como que el adulto se aleja más de la calentura que el joven, cuando en realidad nosotros sabemos que no es así. Pero hay muchos prejuicios, ¿no?, con todos estos temas. Fíjense que en general no se habla de estos temas. Y recién, hace pocos años, hay filósofas y filósofos que se dedican a hablar de la sexualidad. Es como que hay un temor también de hablar de eso, ¿no? Desde la masturbación hasta otras cosas, ¿no? Entonces, fíjense cómo. Y bueno, y también tiene que ver, miren, ahora estamos menciono la masturbación. Hay todo un tema también con el placer femenino y con el placer masculino, que también va por ahí, porque el amor, lo que tal vez podríamos pensar entre todos, es que no es solamente teoría y que posiblemente el amor también tiene que ver con compartir una sexualidad, una genitalidad con alguien, más allá del género que elija, ¿no? Pero obviamente que también tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, eso no puede ser o no debería ser el 100% de una relación. O, bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero digo, tener en cuenta al otro es tenerlo en cuenta no solamente en la genitalidad, sino tenerlo en cuenta también en lo psicológico, afectivo, emocional. Cada uno elige el camino que quiere o que puede, ¿no?, en su vida, pero me hiciste pensar en eso, Carlos, ¿no?, en esto de cuando uno habla de años y habla de periodo. Bueno, podríamos decir muchísimas cosas del tema, ¿no? Pero y seguir pensando millones de cosas y pensar en situaciones particulares que hemos vivido cada uno de nosotros. Te hago una consulta. Sí. Perdón, una tercera consulta. Estoy un poco entrometido en este tema y me estoy faltando respeto, ya estoy haciendo muchas preguntas, pero como decía Damián, esto genera un montón de incógnitas. Yo creo que esta noche me voy a acostar, tengo que preparar tarea para los chicos y creo que voy a estar pensando un poco lo que charlamos ahora de relación, porque me genera un montón de incógnitas. Supongamos que el amor relacionado con la pasión, que son impulsos sexuales, esto me remite a la vida de las personas, por ejemplo. Yo me acuerdo que tenía una amiga en el otro laburo que se había estudiado 2 carreras y un máster, y nunca le conocía a su novio, y le ponía mucha pasión a su estudio. Y después tiene un amigo que hacía mucho deporte, y nunca tenía tiempo para tener un novio, una novia o un novio. Está bien, cometió un error, pero hoy día podría ser también tener una pareja. Y me pregunto, entonces hay una relación en lo que tiene que ver con esa pasión, igual amor y dedicación y obsesión por algo que uno quiere y le genera placer, ya sea el deporte, el estudio o la pareja en sí. Esa es la pregunta. Yo diría, Carlos, estoy pensando, ¿no?, esto que vos estás diciendo. Ahí yo Sí. Sí, Damián, dale nomás. Bueno, una Damián, cosa, levanta la digo, mano. está buenísimo lo que dijo Carlos. Digo, yo creo que digo ahí, ahí ves cómo la cultura, digamos, atraviesa todos los conceptos. Digamos, la confusión por ahí entre la sensación de placer y la vinculación directa con el amor. Digo, y eso es una cuestión netamente cultural. Exacto. Desde lo que decía hoy, de lo del sentido común, ¿no?, que se habla desde que, no sé, cuando comencé a estudiar, lo primero que leí sobre doxa y episteme, digamos, de ahí en adelante, todo el refuerzo de la conceptualización del sentido común y de la ciencia, ¿no? El gran desafío, creo que se nos presenta es ese, es cómo
trasladar esto a la acción para cambiar determinadas cuestiones y transformar las realidades. ¿Sí? La realidad de nuestra familia, la realidad de nuestro barrio, la realidad de nuestra provincia, la realidad de nuestro país, la realidad del mundo, ¿sí? Pero dentro de lo que a nosotros nos compete, poder cambiar nuestro entorno más próximo para poder aportar al todo. Y digo, estos cuestionamientos sirven para eso en ese sentido, porque sin ir más lejos, la educación es un refuerzo cultural terrible, y también cuestionable, porque digo, ¿quién asegura que un pibe que sale hoy del secundario con 17 años sepa? Digo, ahora me puedes preguntar, bueno, ¿que sepa qué? Bueno, ¿y qué sabe el pibe que sale del secundario? Digo, hay un montón de interrogantes. ¿Sabe lo que yo como Estado quiero que sepa? ¿Lo formo como yo como Estado o poder, si se quiere, para hablar más abstracto? Digamos, yo como formador de ciudadano quiero un modelo ciudadano. Bueno, lo formo como el ciudadano que yo quiero que sea. Digamos, ahora eso, ¿quién va a decir si está bien o si está mal? Digamos, hasta estas charlas, digo, nos hacen cuestionar, repensar, reformular hasta el mismo sistema educativo. Digamos, Sí, sí. bueno, ahí creo que hay que parar la pelota en la mitad de la cancha y volver a repensar cuestiones que las damos porque creo que de eso se trata la doxa, ¿no? Digo, o el sentido común. Digo, se trata de internalizar cosas que a priori están naturalizadas, cuando en realidad las naturalizamos por estos conceptos o preceptos básicos que subyacen dentro nuestro, que forman nuestra personalidad o nuestro ser social, digo. No me quiero ir demasiado porque es una charla que súper rica y nos podemos estar hablando horas. Falta el whisky y el banquete, ¿sabes? Pero estamos para seguir filosofando hasta las 4 de la mañana, digo. Exacto, porque antes de que me olvide de lo que decía Carlos, fíjense que él decía, a una persona, una amiga, había estudiado un montón. Bueno, nosotros podríamos pensar también, que lo dijimos más atrás, que uno podría, a prima facie no habría ningún inconveniente, envolcar alguna forma de amor o de afecto, por ejemplo, a la formación profesional. Podría ser, ¿no? O de hecho hay gente que vuelca esa, no sé si necesidad, pero esa forma característica suya no tiene interés o podemos pensarlo de otra manera, en cuántas formas de amor puede haber, ¿no? Y que tal vez no las estamos perdiendo y decimos, uy, pucha, bueno, esto puede ser una forma, alguien puede estar dando amor de algún modo que no sea hacia una persona en física en particular, como por ejemplo ¿no? Una persona que tal vez sus necesidades de hacer algo por la humanidad, porque si uno considera que el amor es hacer algo bueno por alguien, porque también podría ser una definición, esta persona se estaba formando tal vez para formar a alguien más o formarse a sí misma, ¿no? Que no está mal o que estaría bien. Y cómo esto de placer, guión o barra, como quieran, obsesión, o cómo la palabra obsesión a veces aparece y si nosotros pensamos solamente en Freud para no abrir ninguna ventana más, la obsesión no es algo positivo. Entonces es como que ahí ya en nosotros mismos hay también un montón de cosas, como decía Damián recién, que por ahí, la palabra no sería confundidas, pero sí que tal vez tienen múltiples sentidos, que tienen diferentes sentidos para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Puedo ¿Alguno intervenir? más que ¿Se quiera, escucha? Hola, compartir algo con nosotros? hola. Hola, ¿Se escucha? Lucho. ¿Se escucha? Sí, Hola. no, yo por lo menos escucho, sí. Sí. Ah, Así un ratito que quería intervenir, medio que me salía de la vaina, te digo, Uy, con Dios, algunas entonces cosas. esto no es bueno entonces. Eh, voy a tratar de romper algunas cositas que fueron surgiendo y que
que me parece que está bueno mirarlas de otro costado. Pero bueno, en primer lugar, me parece buenísimo que tengas esa humildad para decir que por ahí no puedes responder cosas, pero creo que uno puede ser un poco más preciso y decir, como profesional de la filosofía podemos responder un montón de cosas, pero quizás no podemos responder ciertos problemas. Tenemos acá un compañero presente que es economista o profesor de economía y probablemente pueda respondernos muchas preguntas, pero el problema de la economía o de la macroeconomía o de problemas económicos argentinos, quizás no haya una respuesta a ese problema. Entonces, me parecía que desde ahí tenía que encarar ciertas cuestiones. La primera es por ahí retomar algo que quedó medio lejano, que es uno de los mitos de Platón, que hablabas del círculo y de la perfección, y automáticamente aparecía esta figura de la mitad, cuando si uno toma la metodología platónica, en la dialéctica ascendente, uno va puliendo ciertas cuestiones para poder acceder a un concepto más puro. Entonces, en vez de pensarse como un círculo, una relación, y uno como una mitad, o un cuarto, dependiendo de, ¿no?, si es poliamoroso o poliamorosa, uno podría pensarse como un cuadrado al que hay que limar las asperezas, porque dos círculos eh, quizás que puedan superponerse de una manera un poco más precisa. Me parece que un cuadrado, ¿no?, que sigue teniendo sus puntas, esos ángulos por ahí un tanto más afilados. Después, si hay alguna precisión que queda ahí en el aire, por favor pregúntenla. Después estaba esta cuestión de San Agustín. Yo recuerdo que al verlo estudiado vimos esta cuestión de el debate con los maniqueos, donde el problema de San Agustín era que una vez convertido en cristiano, se peleaba con esta otra posición que creía que el mal y el bien eran materiales, ¿no?, tenían una sustancia. Y la posición agustiniana, que es la que termina ganando, es la de que del ser al ser, del ser al no ser, o del no ser al ser, se genera una dinámica. Entonces, como que lo que habilitaba la providencia era esta forma de movimiento que permitía, digamos, que las criaturas existieran. De hecho, así fundamentaba lo creado. Y me parecía que cuando hablabas de San Agustín estaba bueno retomar esta cuestión, porque una de las cosas que deberíamos pensar es si efectivamente esto que llamamos amor podemos decir que es un algo y que le cabe una categoría no solamente material, porque creo que entraríamos en un problemón de la filosofía de la mente pensar si esos sentimientos carecen de un espacio, ¿no? Aunque sea mental. Pero bueno, eso creo que quedará como problema. Yo creo que ni siquiera de eso puedo responder algunas preguntas. Después, como última intervención, me parecía tremendo lo del sentido común, pero estoy en la posición contraria. Hace unos días estaba viendo un video de Leandro Santoro, viejo, legislador legislador de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, donde decía que el sentido común era un campo en disputa todavía. Y que él en esa entrevista dice que la derecha se ha apropiado, ¿no?, de que el sentido común va de la mano de la eficacia, de la eficiencia, de resolver ciertas cuestiones que derivan en cierto recorte, en ajustes, etc. Y me parece que tomar el sentido común como un campo en disputa tiene que ver con que a través de lo que podemos pensar como sentido común, podemos explicar el resultado de unas elecciones. Y no solamente elecciones a nivel político, sino elecciones de pareja o elecciones laborales. Y acá ya por ahí es una cuestión un poco más reducida y que completa el espacio, porque
¿cuántas personas hay en filosofía? ¿Cuántas personas hay en la carrera de filosofía? Digamos, está dentro del sentido común que somos inútiles, que no servimos para un trabajo concreto, digamos. Entonces, que nada más, ¿no? ¿Qué hace la filosofía? Yo he conocido un montón de gente que me dice, ay, qué bueno estudiar filosofía. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué es? Y mirá, la verdad que he tenido que ponerme a investigar y charlar con un montón de personas para, como nunca he accedido a CONICET ni nada por el estilo, hay personas que trabajan la lógica aplicada para los desarrollos de inteligencia artificial. Desde ahí hasta el campo de filosofía de las ciencias, donde precisamente se tratan de estos temas, donde, bueno, ¿cuáles son las condiciones éticas en las que podemos poner a prueba seres humanos? Incluso ahora se está ampliando a animales. Entonces, me parece que esta cuestión del sentido común todavía requiere otra vuelta de tuerca para poder preguntarnos cuáles son las dudas que caben todavía en el sentido común y cuáles son las que responden, porque si lo único que pensamos es en casos extremos, como los de las violaciones, como los de los asesinatos, el problema, creo yo, es que no hay una respuesta concreta para un caso tan aberrante como dice Román. Creo que viene por ahí la mano. Quizás el sentido común, una de las cosas sumamente positivas que tiene, es que es súper práctico. Para la mayoría de las cosas, uno va al almacén, utiliza el sentido común y las cosas funcionan. Entonces, creo que ahí es donde podemos llegar a ampliar el espectro del sentido común, pero no le pidamos demasiado. Es una cuestión meramente práctica y bueno, tiene sus limitaciones. Eso era. ¿Puedo contestarle a Lucho lo que me parece? ¿Qué opino? Sí, sí. ¿eh? Pues, No, una cosita por ahí para abonar. Está buenísimo lo que dijiste, Lucho. La verdad, no te conocía, no tenía el gusto de haber charlado nunca con vos. Es sensacional lo de la dimensión que abrís con respecto al sentido común. Yo no creo que estés en el otro lado del planteo, todo lo contrario. Precisamente lo que Santoro está intentando hacer con el sentido común es no lograr que el otro se lo apropie para naturalizar cuestiones que después la gente va a dar por hechas. O sea, lo está, en términos, lo está politizando al sentido común. Creo que es muy inteligente lo que hace, porque, como bien vos decís, vamos al supermercado y utilizamos el sentido común no funciona. Yo acerco la mano a la hornalla, me quemé una vez, la segunda vez no la voy a acercar porque me voy a quemar. Digamos, veo que mi perro se acerca a un boyero, le da una descarga eléctrica y yo no me acerco, y digo, bueno, por sentido común no me acerco. Entonces digo, es la internalización de ciertas cuestiones que dan por hecho ciertos acontecimientos que serían propios o sería más apropiado discutirlos. ¿Sí? Digo, creo que va por ese lado, lo de Santoro, y lo que vos planteás está buenísimo, porque la apropiación de ese sentido común creo que es un campo de disputa también de algo que me incumbe, y me pasa algo similar a lo tuyo. Yo soy politólogo, soy especialista en políticas públicas, digo, tuve que hacer una especialización para que alguien me vea útil, porque ¿qué sos? Politólogo. ¿Y qué haces? ¿Entendés? Política. ¿Y qué haces? Imagínate si el filósofo lo toman, como decís vos, por el sentido común como vago, al político lo toman como inútil, como que no hace nada, imagínate, ¿no? Entonces digo, peleando permanentemente con eso, cuando en realidad creo que lo que nos cercenó a nuestras ciencias o disciplinas es precisamente el avance de otros en la conformación del poder también, ¿no? Porque digo, si vos pensás en la ciencia que emanan todas las ciencias, de la filosofía, ¿tá? Como saber totalizador. Digamos, después el desprendimiento, las particularidades de los avances tecnológicos que hicieron que cada ciencia tenga su desarrollo. Entonces quedó la filosofía como algo que se ocupa de todo y de nada a la vez, porque la particularidad
del estudio, pormenorizado de ciertas cosas, hace que la ciencia se vaya dividiendo cada vez más. Digamos, con la política pasa lo mismo, ¿sí? Entonces siempre el abogado o aquel que estudia las leyes tiene ventajas sobre nosotros cuando hablamos de leyes. Y el que estudió los números, la economía, va a tener ventajas sobre nosotros cuando hablamos de economía. Y el que estudió sociología va a tener ventajas sobre nosotros cuando hablemos de procesos sociales. Digo, y creo que de eso se trata. Y más en la vuelta de rosca que hoy tiene el mundo, en donde lo que se busca son la conformación de equipos interdisciplinarios. Digamos, todo ese saber totalizador lo vas a tener vos, Lucho, lo vamos a tener los que estudiamos esas ciencias más abiertas en algún punto, y vamos a poder conducir también los procesos de cambio, ¿sí? Que el mismo tiempo en el sentido de pasos de años, ¿no? Digo, va a generar, porque es indefectible la vuelta hacia eso, desde mi punto de vista. No sé si fui claro. Sí. Puedo hacer dos comentarios, uno a Damián y otro a Lucho. Damián, cuando vos hablaste de que la educación es funcional a la bajada del niño, que en realidad los gobiernos son los que determinan, mirá, en economía se ve que desde la revolución industrial para acá, siempre la educación fue funcional a la economía o al tipo de productividad que tenía que tener un país. Entonces, nos encontramos con lo que fue el antiguo método enciclopedista, memorístico, repetitivo, con el tema de las matemáticas, el tema de los cálculos, porque había que generar personas en las industrias, en las fábricas. O sea, siempre la educación y nunca estuvo ajeno a eso, Damián. Entonces, es una gran verdad la que vos decís y que lo dicen los libros de historia económica, de que, sumado a la educación, de que a la gente se le educa para que tenga cierta funcionalidad en el desarrollo productivo y económico de un país. ¿Para qué queremos educar mucha gente que cuide zoológicos? En realidad tenemos que desarrollar las pymes. Un ejemplo burdo te doy, pero básicamente son las políticas de gobierno las que dicen, bueno, la educación tiene que ir por acá. Acordate que algunos políticos dicen, bueno, tenemos que fomentar en la ciencia, educar más ingenieros, más en la ciencia, o estamos superpoblados de abogados y contadores. Bueno, ahí se ve una necesidad que tiene un país y ve que la educación es potable para eso. O sea, que lo que vos decís, de cierta manera, del punto de vista económico, se ve como la educación funcional a lo que un modelo de desarrollo productivo social necesita un país, desde la revolución industrial para acá, perdón. Y con respecto a lo que dijo Lucho, bueno, un poco también lo que vos decís, Damián, y lo que dice Lucho, vos, Damián, que estás en las ciencias políticas, bueno, yo conozco de marketing también, no solamente economía, administración y marketing, o marketing político. Y básicamente se está viendo mucho el discurso últimamente del pragmatismo político, igual sentido común. No quiero dar nombres de candidatos ni de presidentes, pero básicamente los pragmatismos políticos tienen que ver con el sentido común. Quizás porque es un discurso más sencillo, no tan rebuscado, no necesita mucho vuelo intelectual, porque hay que hablarle a Doña Rosa, al tipo común. Entonces, dentro de las ciencias políticas y dentro del marketing político, se recurre mucho al pragmatismo o al sentido común para el momento de hacer política. Entonces tiene que ver un poco con eso. Básicamente, un poco para responder, la pregunta para Lucho no me la acuerdo, me la perdí con esta cuestión de responderte a vos, Damián, pero tiene que ver un poco con eso. Cómo yo lo veo con el tema del pragmatismo y el sentido común. Por lo visto, Lucho reafianzó un poco lo que yo dije y lo que dijiste vos, profe, en relación a que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es el sentido que quiere darle un sistema para que sea sentido común. Ahí estamos de acuerdo desde ese punto de vista. Pero sí, creo que sí, que la política va camino a eso, al pragmatismo, a las frases simples, al sentido común, al positivismo, el conductismo. Si ustedes tuvieron la suerte de viajar, o por lo menos hoy día con internet uno puede viajar donde quiera, ¿sí? Ver cómo funcionan otras sociedades llamadas desarrolladas, y hay conductismo puro, estímulo reflejo condicionado, hay padlock puro, semáforo se pone en rojo, la gente para. Y así funcionan todas las sociedades generalmente desarrolladas.
A mí cuando me dicen no, porque en tal país son reeducados, son disciplinados. Es la disciplina del conductismo dentro del comportamiento de una sociedad. No tiene nada que ver con la educación. La educación para mí va en otro aspecto, perdón. Sí, coincido, Carlos. Coincido. Igual es mucho anterior a la Revolución Industrial. Digamos, Maquiavelo Bueno, sí. le escribe. Maquiavelo está hablar, educando a un príncipe diciéndole lo que tiene que hacer y cómo tiene sí. que dirigirse. Digo, y nos remontamos antes exactamente lo mismo, en los romanos, digamos, la educación viene de mucho antes en ese sentido de crear el ser social, no económico solamente, el ser social que requiere, digo, el Estado, por llamar de alguna forma, de alguna manera, el poder que maneja o que conduce el destino de la totalidad de la sociedad, ¿no? Pero digo, coincido plenamente. Bueno, no quisiera cortar esto porque, bueno, da para 80 millones de horas más. Pero quisiera a ver si quieren compartir algo con nosotros aquellos que no han hablado hasta el momento. No queremos que nadie se quede sin decir lo que quiera decir. Este es el momento. Así que nuestros otros oyentes que están aquí desde las 6 y algo, que quieran decir algo, aquí estamos. Comentarios, críticas, opiniones, preguntas. Ahí lo veo a Quique. Acá estoy. Quique, me gustaría escuchar Bueno, alguna reflexión. sí, Quique. bueno, la verdad que ha sido una charla muy enriquecedora, no solo la exposición, sino que hemos podido abordar el amor desde las ciencias políticas, desde la filosofía, desde el marketing, de distintos lugares. Yo lo voy a abordar desde el corazón. Realmente para mí el amor se palpita. El amor es una energía que te vibra con un otro, ¿sí? Cuando esa otra persona genera un efecto de poder en vos que cambia tu forma de ser, que te modifica, bueno, ahí surge algo y para mí surge el amor. Eso lo puede generar cualquier tipo de vínculos, pero yo la expresión la digo desde la calle, del amor callejero. Nada más. Bueno, sin palabras. Si alguien quiere decir algo más. Después le respondo a Lucho por privado, porque es una conversación para toda la vida, Lucho. No, me quedé con eso, pero después. Lo bueno de todo esto, que se sigue la charla, me dijeron en Mar del Plata, no sé, la semana que viene, la otra, whisky de por medio y con comida. Me dijeron eso, no sé si será verdad. Ahí ya no estaría yo, Damián. ¿Y los que tomamos vino, qué pasa? Bueno, ¿cómo que no? ¿O vas a discriminar a los que toman vino? Vino es una cosa, whisky es otra. Vino, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Sí. Como dijo Román cuando empezó, ¿no? El banquete y bueno, y un trago. El sentido común diría pasarla bien. Esa es una discusión para toda la vida, la del sentido común. Ya la voy a continuar con este muchacho, Lucho. Che, sinceramente lo felicito a todos, a Martín, a todos los chicos. Porque es muy bueno estos ámbitos de discusión y de escucharnos en tiempos en donde cuesta tanto escucharse, poder debatir, poder poner puntos de vista distintos. Todo eso lo celebro, lo acompañamos y cuenten con nosotros para lo que podamos ser útiles. Bueno, por supuesto, se agradece la onda, preguntar, estar acá activo, participando con la cámara. Bueno, que en estos tiempos, a los que nos dedicamos a la docencia, sabemos que alguien ponga una cámara es algo medio como una misión imposible. Porque, bueno, obviamente la virtualidad se está metiendo en nuestra intimidad, la intimidad de nuestras casas, de nuestros lugares, por lo tanto eso no estábamos del todo acostumbrados.
Entonces, agradecerles a todos los que están acá y que acá seguiremos en este espacio, en el espacio de Freinet, con estas charlas de filosofía. Vamos a ver acá si en las vacaciones sale algo, algún otro tema que obviamente, por supuesto, tiene que ser polémico y tiene que ser divertido. Obviamente no se agota acá, podríamos hacer un ciclo de charla del amor 1 hasta el amor 12 y hacer uno por mes y seguiríamos discutiendo, charlando, o por culpa de Lucho, el sentido común 1 a 12 y podríamos seguir los de acá hasta mañana. Pero bueno, la idea es esa, que todos los que participan de esta charla o que después tal vez van a su casa o en donde estén y comentan con alguien, no, mirá, estuve en un espacio de reflexión que de repente al principio yo pensé una cosa o tenía una idea y de repente me fui con preguntas que son piola, independientemente de quién lo organice o de quién está, sobre todo, diciendo esto, en este caso yo. Lo importante es ese pensamiento que yo me llevo, esto que decía Damián, esas preguntas, y que seguramente también las tienen aquellos que no han, que por ahí no han preguntado, no han compartido nada de los presentes, tal vez se sintieron avasallados por nuestra intervención, pero libres de opinar en cualquier momento, cuando quieran, todos los presentes, en cualquiera de nuestras charlas, porque la idea es esa. A mí no me gusta escucharme a mí mismo, o sea que lo importante es eso, que podamos escucharnos entre todos de último. Así que se agradece que un martes se hayan estado acá como 2 horas con nosotros, con estas charlas, y los esperamos en la próxima. Tal vez en algún momento se pueda hacer presencial y ahí ya el debate es más fuerte, más picante, cuando se pueda hacer de manera presencial. Y como dice Fito Páez, el amor después del amor, ¿no? Bueno. Mirá, ya con que es el disco más vendido de la historia del rock nacional, ya tenemos para arrancar. Y no quiero decir que ese disco tiene arreglos de una profesora de filosofía. Ah, mirá vos. Que se llama Liliana Herrero, pareja de Horacio González, ¿no? Liliana Herrero, una gran filósofa que hacía arreglos, muchos, a Fito Páez. Así que bueno, la filosofía y la música tienen mucho que ver. Pero esa es otra charla, si quieren. Podemos estar también hasta mañana. En algún momento haremos cenar, una charla, tomar vino, tomar whisky y escuchar a Fito Páez. Exacto. Haríamos una charla de reflexionar filosóficamente sobre temas de música. Eso también sería una charla interesante para hacer. Te mando un abrazo. Les agradezco a todos. Antes que se apaguen las luces, nos vamos yendo. Sí. Y una vez más, muchas gracias. Chao, tanto a gracias. Freinet como a los oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos.